Gloria a Dios. Toma asiento, toma asiento. Quería compartir una porción bíblica. Esto lo encontramos en Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. El libro de Gálatas es conocido también por una frase donde Pablo se encontró con cierta clase de creyentes de una iglesia, que él decía, empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Empezaron bien, pero se desviaron tras la carne, los sentimientos, la tradición, las costumbres. Los Gálatas estaban viviendo bajo una presión y opresión de los cristianos judaizantes, que querían que, a pesar que tenían a Cristo, querían que conserven las costumbres donde Dios, Jesucristo, nos hizo libres. De esos sacrificios que hacían a través de la sangre y de guardarse y de estar viviendo como hoy vive el pueblo judío, sin Cristo, sin luz, sin revelación. Dios nos hizo libre y rompió cadenas. No estamos atados a tradiciones ni costumbres ni de hombres, sino Dios nos hizo libre con su gracia y su poder. Entonces, Gálatas 5, yo quería hacer una pequeña mención, porque esto es algo que también nosotros como creyentes a veces lo citamos y lo citamos mal. Tenemos actitudes o acciones que no corresponden al caso, por falta de comprensión, entendimiento y otras yerbas más que vamos a ir viendo ahí, que van a ir apareciendo, que cada uno tiene. Versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dice, estad pues firmes. Qué lindo, ¿no? Parecen como un ejército, ¿no? Estad pues firmes. Firmes quiere decir que arraigados, cimentados, seguros, fuertes en lo que creo, en lo que soy y en lo que declaro, ¿no? Que es lo que estábamos cantando recién. Dios milagroso, poderoso. Y Él me lleva a mí a conocerlo más y más. Es nuestro refugio, nuestra roca. Roca es Cristo. Ahí sobre esa roca yo estoy fundamentado. Construyo mi casa. Estad firme contra las tormentas porque yo creo y yo sé que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Por lo tanto, yo vivo como Él vivió. ¿Cómo vivió Cristo? En obediencia, en santidad, cumpliendo y lo que le agradaba a Dios, ¿no? Y hoy encontramos una iglesia en esta era muy mezclada con las costumbres del mundo, con los conceptos, los principios equivocados, el poder de la palabra. Hoy se quiere introducir herejías destructoras dentro de la iglesia, viejas, pero con palabras nuevas, conceptos nuevos. Y la iglesia muchas veces lo abraza y lo cree, y ahí es donde le echamos agua al evangelio. Empezamos a dudar en lo que creemos y vivir acorde a lo que pensamos. Entonces esto es algo que también la palabra dice, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Amén. Uno puede decir libre, sí, no tengo cadena, no estoy a la sombra, como es el tango, no guardado en una cárcel, no debo nada a nadie, no tengo ningún juicio, por ahora pueden fe de muchas cosas. No está hablando de esa libertad física, social, sino está hablando de una libertad espiritual, que va mucho más allá de lo que puedo ver, entender y por donde me muevo. Un verdadero creyente es libre, libre de su carne, libre de las maldiciones, libre de su vieja vida, libre de aquellas cosas que destruyen nuestra familia, nuestro presente y nuestro futuro. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos ¿al qué? Al yugo de la esclavitud. Pablo le está hablando acá a los Gálatas porque ellos estaban modificando y cambiando algunas cosas que habían aprendido, que habían vivido, algunas cosas que el Señor Jesús a través de su revelación de la palabra pudieron comprender que la vida espiritual era más que el culto de cumplir una tradición o ritos en el cual los judíos estaban muy atados de muchos ritos para justificar y así estar al día con el Señor. A través de Cristo, como hoy bien lo celebramos, nos hizo libre el Señor. Rompió las cadenas, pagó el precio de mi pecado, me dio un nuevo ADN, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo la posibilidad de vivir libre. ¿Libre de qué?
de mis emociones equivocadas, de mis recuerdos tristes, de la vida que me tocó, del rencor y la falta de perdón, que muchas veces nadie escapa a eso porque la vida fue cruel, fue dura, todos tenemos alguna, hasta nos justificamos de actitudes contra otras personas o cosas diciendo que somos víctimas, que puede ser verdad, pero no te justifica el hecho de que puedas vivir en libertad. No podemos estar sujetos al yugo, dice, de la esclavitud. Y yugo era lo que se le ponía antes al becerro, a las vacas, al caballo, lo que le sujetaba de su lomo y no le daba libertad y lo manejaba para donde quería. Era un yugo, era algo que lo gobernaba y lo tenía que cargar. Y por lo general en los bueyes y demás era una madera muy pesada que incluso costaba caminar y lo mantenía esclavo. Esa es la palabra yugo, ¿no? Y muchas veces vos que tenés a alguien adelante, mirale el cuello, si tiene algo que lo está sujetando. Si hay algo que ahí puede ser, hoy bueno, la bufanda, ¿no? Me está ahorcando, dice, tengo calor. La iglesia está, pero muchas veces espiritualmente tenemos yugos, cosas que me esclavizan, cosas que me detienen, que no me dan libertad, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que le agrada a Cristo. Pablo en varios pasajes bíblicos, Pedro también lo menciona, que Dios nos hizo libres para ser esclavo de Él. Es como una contraposición, como ¿sos libre o sos esclavo? Nos hizo libres de este mundo, nos hizo libres de la condenación eterna, nos hizo libres de la maldad, de nuestra naturaleza caída, concupiscencia, para hacernos voluntariamente esclavos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y hay una imagen en el Antiguo Testamento que siempre me acuerdo y me agrada, que en la antigüedad se practicaba el hecho de la esclavitud y muchos podían obtener su libertad, los esclavos. No todos, pero muchos podían obtener la libertad de su esclavitud. Pero habían casos, dice la palabra del Antiguo Testamento, que habían esclavos que eran libres para hacer su vida, para ir donde querían, para poder recuperar las cosas que ellos nunca tuvieron, pero muchas veces estaban tan bien bajo ese dueño o ese yugo que ellos voluntariamente se hacían esclavos a perpetuidad. Dice la palabra que se horadaban la oreja y eso era una señal de esclavitud a perpetuidad. ¿Pero cómo lo hacía? Voluntariamente. En muchos casos no se iba al esclavo porque tenía su familia, su esposa, sus mujeres, siendo esclavas. ¿Cómo me voy a ir yo siendo libre y dejando a mi familia? Entonces ellos también voluntariamente se hacían esclavos nuevamente a perpetuidad, no reclamaban nada. Una cosa es estar esclavo cuando uno está impuesto a las situaciones, la falta de conocimiento, revelación de Cristo, nací así, practiqué esto, cometí errores, estoy esclavo de mi propio proceder. Y otro es diferente a hacerse esclavo por voluntad propia. Aquellos que estamos en Cristo, que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos hacemos esclavos de Él. Por amor, porque quiero, porque no estoy obligado, porque hubo un tiempo que se me manifestó la gracia y el amor de Cristo y dije, yo quiero servirlo, yo quiero ser parte de este adorador en que lo adora a Él en espíritu y en verdad. No estoy obligado, pero muchas veces Pablo acá encuentra creyentes que se han convertido en religiosos. ¿Qué es lo que mata la relación con Cristo? ¿Qué es lo que mata el amor que Cristo tiene y la palabra, el poder? La religión, lo que nos religa, aquello que nos ata, aquello que no tiene amor. Y en medio nuestro muchas veces podemos tener actitudes religiosas. ¿Saben qué? Nosotros venimos de mucho tiempo, de distintas etapas de la iglesia, y en nuestra juventud no había la libertad que hay hoy acá. Por ejemplo, antes no se aplaudía, no se levantaba, no se decía gloria a Dios, ni se cantaba música, la batería un instrumento satánico, conceptos en que eran impuestos y ataban a los hermanos. Gloria a Dios nos hizo libre porque con la revelación pudimos comprender y entender que todo lo que está creado alaba a Dios. Todo lo que conocemos está hecho para adorar a Dios. Que el hombre lo use para cosas que no son para Dios es otra historia. Pero encontramos también esa dureza y esa falta de amor. Yo me pregunto, ¿cuántos hay libres en Cristo acá?
Yo los quiero ver bien uno por uno. Porque si soy libre en Cristo, yo quiero que ustedes me digan de qué los hizo libre Cristo. Quiero que podamos decir algo, ¿no es cierto? Sí, me hizo libre, es muy general, pero ¿de qué nos hace libre? Y cada uno puede opinar, decir algo. ¿De qué nos hizo libre? Es una palabra que genera mucho, pero ¿qué tipo de pecado? Vamos a especificar. El orgullo, me hizo libre del orgullo. No soy más esclavo del orgullo, ¿no? La mentira. Antes, ¿no? Muchos hablan con vos, 2 palabras, 2 mentiras. No, nada. O sea, mentiroso compulsivo, ¿no? Y me hizo libre, me rompió, puedo hablar con sinceridad, no tengo temor. ¿De qué más nos hizo libre? La falta de perdón. ¿Bien? Podemos perdonar y aceptar el perdón de otros. Perdonar, porque muchos no aceptan el perdón de otros, ¿no? Había un hermano que me decía, te perdono y acepto tu perdón. Y yo no abrí la boca todavía. ¿Cómo? ¿Qué sabe si lo perdono? Pero ya venía ganándome diciendo, ¿pero de qué más? De celos, los celos. Idolatría, ¿no? Los celos nos llevan a hacer cosas locas, incomprensibles, nunca pensadas. Es un ente y una fuerza de maldad. La envidia, la ira, el engaño, el miedo, el temor, el desamor, la falta de perdón. Miren de todo lo que nos hizo libre el Señor por haberlo aceptado. La atadura, los vicios, la falta de fuerza de voluntad, el de tener la libertad de elegir, ¿no es cierto? Esto, la independencia y la libertad al pecado, a los vicios. Esto no lo quiero más en mi vida y no lo quiero más, no lo quiero más. Le cerramos la puerta. Ahora yo le pregunto, y mirá que está a tu lado, ¿por qué lo padeces todavía? Si fuiste libre, yo no puedo concebir algo, estando en la misma iglesia, estando adorando al Señor. Tal vez no podemos ser amigos de todos, pero sí hermanos de todos. Estamos en la misma familia. Tal vez vos tenés varios hermanos y te llevas mejor con uno que con otro. Naciste de la misma madre, vivís bajo el mismo techo, pero no tenés la misma relación. Es cuestión de piel, cuestión de trato, temperamento. Nos amamos todos, pero no nos tratamos como debiera. Y yo pienso, digo, ¿cómo puede ser que en medio nuestro hayan hermanos, entre comillas, que no saludan a otros? Si Cristo te hizo libre. Uno podría decir, el saludo no se le niega a nadie, ¿no? Hasta el mundano dice eso. En Cristo, ¿cómo puedo yo permitirme hacerlo sentir mal a Juma? Porque hoy no se afeitó. No me gustó el peinado que tiene. ¿No es cierto? Entonces digo, me llegó tarde, no voy a enojar con Juma. Hoy no es el caso. Pero digo, ¿cómo yo puedo volver al yugo de la esclavitud con el enojo? Con el pensar mal hacia mi hermano, si Cristo me hizo libre. Yo tengo que renunciar a eso. Yo tengo que decirle fuera de mi vida porque no tiene lugar. Antes era así, tal vez sí. En el yugo de la esclavitud en que vivía, me lo permitía, lo hacía y lo justificaba. En Cristo no tenés justificación. Ejemplo tenemos de Cristo, ¿no? Colgado en la cruz, lo están matando, se fueron todos los discípulos, no quedó nadie, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Como hijo de Dios yo tengo que decir lo mismo. Y saben, tal vez falta revelación en sus vidas, estudio de la palabra, oración, comunión con aquel que nos hizo libre. Yo no puedo hacer doler a una persona. Y miren que nosotros hemos sufrido agravios, hemos sido rechazados, injuriados, insultados, literalmente, y nunca permitimos que en nuestro corazón se arraigue el enojo, la ira, la venganza, el hecho de el odio. No me lo puedo permitir porque primero yo adoro a Cristo. Y si yo eso lo cultivo, lo tengo, lo justifico, ¿qué relación tengo con el Padre? Ninguna. Me convierto en un religioso. Una persona que no ama, que justifica. Un verdadero hijo de Dios sufre el agravio. ¿Por qué será que la palabra dice, y mirá que está del otro lado, sopórtense unos a otros? No te dice que lo ame, te dice que lo soporte.
que lo soporte, y soportar es todo. Su mal carácter, su genio, su forma de hablar hiriente. Y bueno, está en un proceso. Ore mejor por el hermano, para que sea libre, que salga de esa... Porque dice la palabra que no volvamos al yugo de nuestra esclavitud. Él no me hizo libre. ¿Por qué tengo que volver a agachar la cabeza y volver a cargar el pecado que me amarga, que me entristece, que me roba, que no me deja pensar correctamente, que no puedo dormir porque estoy lleno de pensamientos con contrariedades? Mire, yo tengo muchas contrariedades, pero las dejo en los pies de Cristo. Hemos aprendido a sacar todo peso que no es mío, porque muchas veces estamos cargando el muerto de otro, ¿no? Entonces digo, bueno, una situación, fulanito hizo algo con menganito, menganita con... y yo me enojo porque no puede ser, ¿cómo esto? Voy a orar, pero no es mi muerto. No me voy a enojar y lo voy a hacer de lado y le voy a dar vuelta a la cara, voy a herirlo. Estoy siendo igual, me parece, con distintas características. Pero acá Pablo nos está diciendo, ¿por qué hablo esto? Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas. Una iglesia que tenía el Espíritu Santo, una iglesia que caminaba, pero que tenía el peligro de volver hacia atrás a costumbres en el cual Dios nos hizo libre. Versículo 13. Vamos más profundo. Dice, porque vosotros, hermanos, dice, vosotros, hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Dice, a libertad fuisteis llamados. Y esto es algo que me golpea, porque me encuentro en varias iglesias, que hay hermanos que me dicen, a libertad nos llamó el Señor. No, yo esto no lo hago. No, a libertad me llamó el Señor. La palabra te dice, no te unas en yugo desigual. A libertad me llamó el Señor. La palabra te está diciendo, Dios, que no te unas con un incrédulo. No tenés libertad, tenés un mandamiento ahí. Guarda. No, entonces nosotros, ¿qué le aplicamos a esa libertad? Nuestro concepto. ¿Qué le aplicamos a esa libertad? Lo que a mí me gusta. Y no lo hacemos parte a Dios, en lo que a Él le gusta. Tenemos que ser libres para adorar a ¿quién? A Cristo. Tenemos toda la libertad para servirlo y ser esclavos de Cristo. Amén. Pero el mundo y los hermanos que le convienen muchas veces tuercen la palabra y convierten en una frase en la cual Pablo nunca quiso decir eso, ni Dios tampoco. Nosotros no somos de imponer nada, no somos de mandar, creo que no somos autoritarios, por un carácter fuerte en algún momento, pero sugerimos, mirá, fulanito, qué lindo sería no verte con el aro, qué lindo sería que estés más acomodadito y todo, una sugerencia, me gustaría, soy tu pastor. Cuando uno está en Cristo y tiene libertad espiritual, empieza a obedecer a las autoridades, puestas por Dios y las que no, porque todas las autoridades fueron puestas permitidas por Dios. Es un primer concepto que yo me choco con algo que el mundo es rebelde, el mundo no obedece, el mundo quiere vivir en anarquía, como vivían los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. A libertad me llamó el Señor. Y me tomé 2 litros de cerveza, cuando sabés que ya pasás uno y... tengo libertad yo, total. Cristo me hizo libre, rompió mis cadenas, sí, pero vos estás siendo solito a volver a esa esclavitud. Y bueno, el sexo entre novios, la fornicación, y bueno, pero la libertad, no. Tenés que disciplinar a tu hijo, y no, pero ¿cómo le voy a disciplinar? Ahora la Biblia te dice, bueno, hasta una varita puede agarrar y como símbolo de autoridad, no digo que lo marques todo, porque no es el fin, pero símbolo de autoridad. No, deja que haga lo que quiera, libertad me llamó el Señor. Estás criando tal vez un chico sin disciplina, sin límites, un futuro delincuente. Una futura persona que va a estar con problemas con la autoridad y con la droga y con todo lo que este mundo... Entonces tenemos que usar bien esta libertad. Dice el versículo 13, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué le habrá agregado la última parte? Muchos usamos como excusa y ocasión esa libertad que me dio Cristo para la carne, para usarla en mis deseos, mis anhelos, mis pretensiones.
y no para lo que Dios me está mandando. Dios, soy libre en Cristo, pero soy esclavo también. Cristo me hizo libre para ser esclavo de Él. Entonces tengo que vivir como Él vivió. Tengo que andar en el Espíritu como Él anduvo en el Espíritu. No tengo que usarlo como ocasión. Escuchaba un ejemplo el otro día, en un comentario bíblico, que dice que una persona iba en auto, vio la luz roja y igual la pasó. Y lo para Lucho, allá en la puerta que está Lucho, que está en tránsito ahí, ¿no? Lo para Lucho, pasó la luz roja. ¿Por qué pasó la luz roja? ¿No la vio? Sí la vi, pero no, el que no vi fue a vos. La persona sabía que estaba transgrediendo, pero no vio que la gente que estaba detrás de la luz que lo iba a detener. Si no, tal vez no lo hubiese pasado. Y eso no es un pretexto para decir, la libertad me llamó el Señor. Yo estaba apurado y pasé igual. Hay normas dentro de la sociedad y dentro de la iglesia que uno tiene que sujetarse para vivir por testimonio, por libertad. Los 10 mandamientos. Algunos dicen que ya no hay que cumplirlos. Pues incluso en el Nuevo Testamento, por ahí falta uno que no se nombra y demás, pero todo lo que está en la palabra es para cumplirlo. ¿Saben para qué están los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Uno, para que tengan la posibilidad de poder ser conscientes de las cosas que Dios marcaba por sí solo. Pero otro también para darnos libertad. Si nosotros viviríamos y cumpliríamos los 10 mandamientos en la gracia a través del Espíritu Santo, seríamos mucho más felices. Muchas cosas que ustedes hoy nombraron están dentro de los 10 mandamientos. Qué lindo sería vivir sin envidia. Que tu vecino haya cambiado el auto y vos le digas, te felicito, qué bien. Y vos tal vez no tenés ni dinero para llegar a fin de mes, porque pasa por ahí la cosa. Pasa porque lo que el otro tiene, yo no lo tengo y lo deseo, y aún a veces le decimos no se lo merece. Es un incrédulo. Yo, siendo hijo de Dios, no tengo el bienestar y la propiedad. No pasa por ir a bendición. La envidia es algo que la palabra va mucho más allá. No envidies. No codicies. No codicies la mujer de tu prójimo. No codicies, aún dice sus siervos, su ganado, su casa. Te estoy diciendo todo lo que hoy puedes procurar y ver en la vida de otros. No codicies, tienes que ir a vivir sin eso. Estaría feliz, contento por el bienestar de todos. Y cuando prospero me pongo contento. ¿O no es así? Un hijo de Dios tendría que ser así, ¿o no? Amén. Gracias por los 4 que dijeron. ¿No? No matarás. Ah, mirá. Dice, a libertad nos llamó el Señor. Tuve la oportunidad y bueno, ¿no? Se lo merecía porque era una mala persona. El vecino ponía música todos los días fuerte y todo lo demás. Y vos decís, ya no daba más. Y bueno, me dio ocasión y tal vez no lo mataste físicamente, pero sí con la maldición, maldiciéndolo y que se queme todo el equipo y que se jude y que... Y cuando teníamos que orar para que se convierta, que ponga música cristiana, sería lo correcto. Matamos con la palabra, con la falta de amor, el no poder amar correctamente. Y ni que hablar cuando dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Saben que eso no lo tiene en cuenta el mundo, nadie, pero los hijos de Dios muchas veces usamos mucho el nombre de Dios en cosas muy vanas, sin temor. A libertad nos llamó el Señor, sí, para vivir como Cristo quiere que vivamos, al día con Él, sometiendo la carne, sometiendo todas estas cosas que me invaden y que vienen porque no sos libre, vienen a tu vida porque estamos llenos de emociones, situaciones adversas, pero tenemos la libertad en Cristo de decir, esto no lo quiero en mi vida, esto yo no lo acepto, el mundo, la tentación, la maldad, la oscuridad, no lo acepto, porque hay consecuencias después. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. Digo, para aquellos que no conocen el contexto, en un viñedo grande que se ve próspero y lleno de frutos, uno puede ver que las zorras eran esos pequeños animalitos que cavaban y hacían sus higueras en sus raíces. ¿Y saben qué pasaba con la viña? Se secaba. No te das cuenta, pero en un momento se secó todo el fruto y todo lo que vos tenías, porque permitiste que estén viviendo y anidando pequeñas cosas en tu vida. Así viene el mal y así vienen las consecuencias. Yo coqueteo, me permito tener relaciones prematrimoniales y muchas veces
terminó mal, en una ruptura de noviazgo y vos entregaste tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tus anhelos a alguien que no lo valoró. O es más, quedaste embarazada, no se hizo cargo, no puedes estudiar, ya tenés que trabajar, depender de muchas personas, es todo consecuencia. Entonces tenemos que estar nosotros diciendo, Señor, ¿qué libertad me da a mí Él? Él hizo libre de esta inmundicia, del dolor, de la angustia, de vivir enfermos. Estamos enfermos adentro, con úlceras, estamos adentro enfermos, con muchas cosas, con tormentos mentales, depresiones, porque no estamos viviendo la libertad de Cristo. Estamos permitiendo a nuestro cuerpo y a nuestra mente pensamientos satánicos. Entonces, yo le puedo asegurar algo, si algo que yo disfruto y siempre lo hablo con Patri, soy feliz por la libertad que Cristo nos dio. ¿Saben? No tengo temor alguno que se destape ninguna olla, porque estamos al día. No hay oscuridad en nuestra vida, porque Dios nos ilumina. Y eso nos da tanta libertad, tanta gracia, de disfrutar las pequeñas como las grandes cosas. Estamos estudiando en el libro de Juan, en el grupo de vida, el primer pasaje de Juan del 1 al 10, primera de Juan del 1 al 10, dice, para que tu gozo sea completo. ¿No? Y dice, ¿y por qué muchas veces nuestro gozo, nuestra alegría no es completa? Porque hay cosas que atentan para que vos dejes de vivir como Dios quiere que vivas. Alegre, feliz, disfrutando cada momento, cada encuentro familiar, cada logro, como cada esfuerzo. Muchos llegan a meta o intentan por ahí con dificultad, pero el esfuerzo, la perseverancia, hay que gozarse y hay que disfrutarlo. Es válido, la vida no es fácil, pero se puede. Se logra con Cristo. Entonces dice la palabra, dice, para que, si no, serviros por amor unos a otros. ¿Yo qué tengo que hacer? Servir a mi hermano. Unos a otros. Por amor, porque soy libre. Hoy los chicos están acá ministrándonos, no simplemente porque les gusta la música, sino por amor. Se preparan, vienen, hacen el ensayo, cambian aún muchas canciones, cambian gustos por ahí, ¿no? Y uno va diciendo, pero con gozo y alegría. Por amor. La guardia, cada uno de nosotros, el servicio ceremonial a mí me bendice las chicas, y sé que hacen esfuerzo, que están y que tienen que dejar cosas, pero no lo hacen por amor al pastor, simplemente a la iglesia. Primero está el amor a qué? A Dios. A Dios. Servidos los unos a los otros. Yo tengo que servir a mi hermano. ¿Qué me falta? ¿En qué puedo servir? Tal vez no puedo solucionar la vida de nadie, pero un mensaje, un abrazo, una sonrisa, el poder brindarle compañerismo, sana tanto. Eso es la libertad que Cristo nos da, ¿no? Y es así. Podemos abrazarlo sin dejar, ¿no es cierto?, de sacar la mano del bolsillo, porque una vez se abraza, se acerca a alguien y sabe que lo va a mandear. Decir, sin temor, ¿verdad? Como Pedro y Juan, lo que tengo te doy, ni oro ni plata. Era Jesucristo, que le va a cambiar la vida. Pero dice el versículo 14, porque toda la ley está en esta sola palabra y se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero empezás a amarte a vos, date la libertad que Cristo te quiere hacer libre. Sacá de vos toda pena, toda angustia, todo pensamiento encontrado, toda raíz de amargura. Amén. Que la raíz de amargura es un demonio. Tiene una predicación Patri que en algún momento la van a escuchar, ¿no? Hoy no es el caso, ella predica hoy en Verónica. Vamos a Verónica, pero la amargura lo que implica es ser una persona amargada. Es un demonio que actúa y encima abarca todo su entorno. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien tiene amargura? ¿Cómo se da cuenta usted que alguien está amargado? Ahí dice, nada. Por la cara. A ver, mírense entre ustedes. Mírense entre ustedes. Decirle, fuera el espíritu de amargura, fuera el espíritu de tristeza, de angustia. Porque el Señor hermosea el rostro. El Señor nos hace libre. Y eso lo podemos empezar a practicar hoy mismo. Hoy mismo podemos empezar a decir, Señor, yo esto quiere entrar en mi vida, pero yo no le voy a dejar lugar porque Cristo me hizo libre. Cristo fue el que me salvó, el que rompió las cadenas y me hizo nuevo. Tal vez antes era así, pero ahora no. Antes yo vivía bajo el yugo de la esclavitud y estaba atormentado, estaba enojado por cosas presentes, por cosas pasadas, por lo que vos quieras, pero Cristo te hizo nuevo. Vino el Espíritu Santo y transformó y me hizo libre, viva como una persona libre.
sin ataduras, sin cadenas, sin rencores. Viva el Espíritu como el Señor nos puso que vivamos. Ame a sus enemigos. Y es lo mejor que nos puede pasar. Bendecí al que te maldice, al que te persigue y te ultraja. Amén. Aún dice la palabra, mintiendo. Bendecilo. Gloria a tu nombre. Es nuestro deber como cristianos. Eso es libertad, eso es ser libre. No sé por qué, no sé, le habré hecho mal en otro momento, ya le pedí perdón, pero bueno, yo lo bendigo, no lo maldigo, lo bendigo, somos hijos de bendición. ¿Cuáles son las obras de la carne? Está dicho en el mismo capítulo, versículo 19. Viste que Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es no aceptar ni estar de acuerdo con otra persona, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amplia, y que cada palabra se abre como un abanico. Todos podemos estar involucrados en esto. Ah, pero yo nunca adulteré. Y tal vez no te fuiste con otra mujer o con otro hombre, pero por tu mente, ¿tuviste algún pensamiento? Cristo dijo, aún el que piensa, la mujer de su prójimo, muy finito Cristo, la llevó, no, esto la pateaban para afuera los judíos, pero el Señor la llevó bien a tu puerta. Quiero ser libre de esto. La envidia y demás. Más, ¿cómo puedo contradecir con esto? ¿Qué nos da el Señor para poder contradecir? En el mismo capítulo está el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cada día yo voy a la cruz, Señor, acá está mi naturaleza, acá está mi impotencia, acá está mi inmundicia, acá están mis debilidades, Señor, yo la crucifico como para que el fruto del Espíritu venga a mi vida y me llene y me dé fuerza para vencer estas cosas que están en nuestra carne, están en nuestra mente. Somos víctimas de esto, pero somos libres también de esto. Cristo nos dio la receta para ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres de esto? Porque esto es importante, pero primero, para que el Espíritu Santo pueda obrar en mí, para que el Espíritu Santo rompa cadenas, yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. Tengo que tener esa relación de haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo tenga libertad y poder plasmar en mí el fruto del Espíritu. Cierre sus ojos un momento y piense esto. Si vos estás lejos del Señor, si vos le diste la espalda, si vos nunca hiciste una oración para reconciliarte y aceptarlo en tu corazón, yo te pido que lo hagas ahora conmigo en este momento. Repite estas palabras conmigo. Padre amado, en esta mañana reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo entra en mi corazón como mi Señor, Salvador, sanador y proveedor. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo quiero terminar yo este momento? Yo voy a volver a leer la palabra de Dios donde expresa el fruto de la carne. Pero acá ven que yo quiero leer haga mención de cada una de estos pecados que Dios no acepta, esta manifestación de la carne, usted va a decir fuera. Un ejemplo, digo, bueno, las obras de la carne son adulterio. ¿Qué tiene que decir usted? Fuera. Fuera. Que sea una realidad en su vida. Nadie está libre de pecado.
Todos tenemos que estar atentos de aquellas cosas que nos estamos acosados, perseguidos, pero tenemos la posibilidad de ser libres, que las cadenas se rompan, que nuestra vida exterior, dice la palabra, se va desgastando, pero el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. El Señor nos habla y declare sobre usted estas cosas, para que ningún demonio, ningún pecado, ninguna debilidad le quite la libertad que Cristo le dio. Amén. Porque la palabra, ¿cómo termina esta palabra? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estamos invitados a ser más que vencedores. Dice la palabra, acuérdese lo que te tiene que decir. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En el nombre de Jesús somos libres. Den un aplauso al Señor.